Bueno, tiene su Biblia a mano o su celular a mano. Vamos a ver una serie. Yo sé que a ustedes les gusta la serie, así que por eso hicimos una miniserie. Una miniserie. Y vamos a ver la segunda parte de una reflexión en torno al nacimiento de Jesús. La semana pasada vimos, algunos estaban acá, y vimos Zacarías con Elizabeth. Y hoy día vamos a seguir esa reflexión desde el libro de Lucas, desde el libro de Lucas. Así que vayan a Lucas capítulo 1, versículo 26. Lucas capítulo 1, versículo 26. Es una lectura muy bonita, así que voy a leer hasta el versículo 38. Así que les voy a hacer algunas preguntas a los lectores atentos, así dice un profesor del seminario, y dice que hay que ser un lector bíblico atento, tratar de fijarse en todos los detalles. Así que yo lo voy a leer en la versión NTV, y ustedes la que gusten o me siguen, ¿ya? ¿Se me escucha bien? Para que tengamos claridad en que están... Ya, perfecto. Esto es lo que dice Lucas capítulo 1, versículo 26. Dice, cuando Elizabeth estaba en su sexto mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le acercó y dijo, saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Conseguirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande, y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David, y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. ¿Pero cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel. Soy virgen. El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Además, tu parienta Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha conseguido un hijo y ya está en su sexto mes de embarazo, pues la palabra de Dios nunca deja de cumplirse. María respondió, versículo 38 y final, soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y el ángel la dejó. Es un relato muy bonito, es un relato muy lindo. Recordemos esto al inicio de esta predicación. El texto de Lucas, como muchos textos en la Biblia, y hablando particularmente de los evangelios, no busca ser una biografía de la vida de Jesús. El libro de Lucas, como otros textos y los evangelios, es un texto teológico, ¿ya? Es un texto teológico, eso es lo que busca Lucas. De hecho, cuando parte el libro de Lucas, recuerden esto es muy importante, le dice a Teófilo, hay muchos textos dando vuelta y yo quiero hacer el mío, yo quiero tener el propio resumen, querido y muy honorable Teófilo. Y busqué mucha información y esto es lo que hice. Y ahí sale el Evangelio. Entonces, como es un texto teológico, cada una de las palabras, la posición, lo que está escrito, lo que no está escrito, cómo está dicho, tiene una profunda reflexión como cualquier escritor escribiría su propio libro. No es simplemente como cayó la historia, no es simplemente como vi el relato, es como quedó escrito, que uno podría hacer, estar viendo una escena y estar con un lápiz y un papel diciendo estoy viendo esto. No. Esto es un texto teológico. Así que ese primer punto es muy relevante al momento de entender la secuencia del nacimiento. Ahora, quiero ver si puedo hacer algo y quiero mostrarles esta imagen. ¿Logran ver esta imagen? ¿Sí?
Si pueden abrir sus micrófonos si quieren estos segundos, ¿qué impresión da o qué impresión les da al ver esta imagen? Un ladrón, se robaron una oveja. Están robando una oveja, ¿cierto? ¿Alguien tiene otra opinión? Están matando una oveja. Matando una oveja, como... Yo veo que mientras una oveja está casi muriendo, las demás están tranquilas. Ya, muy bien. Sí, yo pienso lo mismo que la Fran. Es un perro que está trayéndolo al rebaño. Veamos. O sea, esta foto ya la habíamos visto en todo caso. Eso fue lo que me imaginé. Yo imaginé un perro rabioso. Me estaba matando. Era desobediente que se fue y el perro la fue a buscar. Porque no... Era más Claro, fácil de lo que pensábamos. Era más simple, ¿cierto? Uno intenta buscarle la quinta pata al gato, pero a veces nos dejamos llevar por la maldad, ¿cierto? Así como se la quiere comer, se la quiere robar, la está matando, pero nos cuesta pensar en la bondad del amigo fiel, y ahí la estaba salvando. ¿Qué les quiero mostrar o decir con esto? Es que todo es cuestión de perspectiva. La perspectiva nos dice mucho respecto de cómo miramos las cosas. Entonces, los relatos como de este tipo, pareciera que uno no los lee y simplemente se queda con la idea o con la imagen de que hablamos de un adolescente súper valiente que aceptó lo que un ángel le estaba diciendo, y de ahí para adelante hay que decir mucho sobre María. Si bien es cierto, no es la única mirada. No es la única mirada. La serie que estamos abordando, yo le puse como título Dios humano. ¿Por qué? Porque es la humanidad de Jesús, la humanidad de Dios mismo, cómo esa humanidad afecta al ser humano. Afecta. Y vimos en la predicación pasada cómo el anuncio de este ser divino que llegaba o se empezaba a anunciar su venida a la tierra, que eso es un acto glorioso para cualquier cultura que tenga conciencia de algún tipo de Dios, como eso partía literalmente la vida de una pareja de ancianitos, como era Zacarías y Elizabeth. Como ese acto divino, sobrenatural, hacía un antes y un después en esa vida. Y ahora como ese mismo anuncio se cristaliza de manera más concreta en la vida de una adolescente. Entonces, todo es asunto de perspectiva. Ahora, quiero que miremos algunos paralelos. El primer paralelo que quiero que miremos, y aquí tengan la Biblia a mano, o si a ustedes les gusta anotar, o si se recuerdan la historia, o lo que tuvieron antes, pueden hacer este link más fácil. Pero cuando se anuncia que Jesús va a venir y se le anuncia a Zacarías, el anuncio que se hace a Jesús son paralelos pero diferentes. El anuncio que se hace respecto de Jesús es en un templo, es en una iglesia. Y sin embargo, acá el anuncio que se hace es en una aldea, en la región de Nazaret, en la aldea de Galilea, en una región pobre. Vayan viendo estos paralelos diferentes. Primero en un templo, después en una aldea pobre. Primero se le anuncia a un hombre, se le anuncia a Zacarías. ¿Y ahora quién se le anuncia? A una mujer. Esto es importante, ¿por qué? Porque cuando leemos, por ejemplo, el nacimiento de Jesús o la previa de Jesús y la leemos desde Mateo, ¿desde quién se relata la historia? Desde un hombre, desde José, desde un hombre. Y desde ahí sale la historia que José estaba perturbado por lo que había pasado y el ángel vino, le dijo, José, tranquilo José, esto no fue ningún engaño de tu prometida, sino que fue Dios mismo, el Espíritu Santo, pero se hace el relato desde un hombre. Y Lucas toma la otra perspectiva del relato, pero lo toma desde la perspectiva de la mujer, de la perspectiva de la mujer. Elementos que unen ambas historias de Zacarías con Elizabeth y María en este caso, es que es el mismo ángel. ¿Se dan cuenta de ese detalle? Es el mismo ángel que hace el anuncio que Jesús viene. Aquí un dato histórico que ustedes deberían manejarlo. Se dice que María era una adolescente, algunos concuerdan en que estaba entre los 12 y 14 años probablemente.
y ella ya estaba desposada o estaba en proceso del casamiento. El casamiento judío tenía 2 etapas. La primera etapa del casamiento era cuando empezaba el desposorio que era más o menos 1 año, donde ya había un tipo de acuerdo, ya había un acuerdo, había inclusive el pago como de una dote, estaba así como todo listo, ¿ok? Ok, María, yo me voy a casar contigo, solo falta que pase un tiempo, más o menos 1 año, 10 meses, 12 meses, pero estamos comprometidos. Es como que ahí se pusieran la argolla, ¿cómo se llaman esas? Las ilusiones, ¿eso se ponen algunos? Es como que se pusieran las ilusiones. María estaba en ese proceso, en el proceso de la ilusión, y que tenía que hacer los preparativos simplemente para que la formalización de la boda fuera hecha. En ese proceso, esta adolescente queda embarazada. En ese proceso. Entonces, es un tema bastante potente para una chiquitita de 12 o 14 años. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando María, esta adolescente, se enfrenta a lo sobrenatural, cuando su primera mirada es con lo sobrenatural, ¿qué es lo que le dice el ángel? ¿Qué es lo que le dice Gabriel? Le dice, ¿qué jaritomene? Se lo dije en griego, porque yo pasé griego, por si acaso, ¿Qué jaritomene? Eso le dice, y eso quiere decir, eres llena de gracia. María, tú eres una favorecida. Tú eres favorecida de Dios. Esto, en la cultura judía, en el entendido que están esperando un Mesías, era la tremenda noticia. O sea, si hay una noticia que es hoy día esperada por muchos países, si no por el mundo entero, es que diga, hay una vacuna, no tiene efecto secundario, es gratis y llega mañana. Y con esto se acaba el coronavirus. Es como uno diría, wow, esa es la noticia que todos queremos esperar, este tremendo anuncio, bacán, súper bien. Pero desde la perspectiva de la humanidad, de la salvación de la humanidad, no simplemente de la perspectiva sanitaria que te mata un virus o un bicho, este es el gran anuncio de toda la humanidad, que están por anunciar que viene Dios a la tierra. Esa es la locura máxima. Viene Dios a la tierra y ya no viene como lo hizo en el Antiguo Testamento, que había que hacer un tabernáculo, literalmente un lugar donde Dios residía y vivía en medio de ellos, pero que habían procesos donde tenía que intermediar un sacerdote, etcétera, etcétera. No, ahora literalmente venía Dios en forma humana. Y ese es el tremendo anuncio que hace Gabriel a una adolescente. Entonces, cuando esto sucede, ¿qué creen que le pasa a una adolescente? Queda como un poquito choqueada, ¿no? Claro que sí. Queda con el corazón en la boca, yo creo, así como, ¿qué onda yo? El corazón en la boca, y si ustedes pueden ver el versículo 29 de la NTV, dice, confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decirle, o quería decir. Esto es tremendamente significativo. Esto que pasamos en medio segundo es significativo, porque cuando veíamos el sábado pasado que Zacarías, siendo un hombre de Dios, siendo un sacerdote de Dios, digámoslo desde esta perspectiva, estando más cerca de María, de lo que significa la divinidad, Zacarías dudó. Y cuando el ángel le dijo que su esposa iba a quedar embarazada y ya estaba viendo la divinidad, Zacarías dice, pero ¿cómo va a suceder esto? ¿Cómo va a suceder esto? Y quería algún tipo de evidencia. Después se miró él, dijo, yo soy viejo. Después se miró a su esposa, dijo, mi esposita es viejita, además encima es estéril. No creyó nada. Sin embargo, cuando este ángel se enfrenta a una adolescente, María simplemente se turba, pero no duda. La diferencia notable. Y aquí uno puede ver lo significativo, y yo le grababa el día de ayer un video a los adolescentes reflexionando en esta idea, lo significativo y el poder de transformación que tienen los adolescentes o las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones, ustedes chiquillos, los jóvenes, los adolescentes, preadolescentes, inclusive los niños, tienen un poder de aceptar la verdad mucho más fácil que un adulto. Un adulto tiene muchos más prejuicios en la cabeza,
tiene muchas más posibilidades de generar dudas. Sin embargo, ustedes, aquellos que están en un proceso de crecimiento, aún de transformación, de maduración, tienen esta posibilidad de acoger la verdad de manera más limpia. Quizás es una de las razones por las cuales Jesús les dijo a los discípulos cuando los papás llevaron a los niños para que Jesús los bendijera, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan. Y el que no fuera como un niño no entrará al reino de los cielos. Así de drástico, así de drástico. De alguna manera, esos rasgos de inocencia, esos rasgos de aceptación, de acoger sin tanta duda, sin tanta pregunta, debiésemos nosotros seguir teniendo de cara al Señor. Zacarías, un hombre ya mayor, adulto, tiene muchas preguntas, y por qué, y cómo, y por qué, y cómo, pero mira, fíjate acá los problemas que hay, y es razonable, pero cuando vemos a un adolescente decir, ok, quiero entenderlo, simplemente quiero entender lo que tú me estás diciendo. Hay un abismo de diferencia. Yo quisiera tener esta actitud de María, de verdad, honestamente. Yo encuentro muy bacán cómo esta adolescente nos da a mí, un tipo de 37 años, una lección de honestidad, de cara a lo divino, de cara a Dios, de cara a aceptar desafíos, a no poner tantos peros. Quizá asustarse un poco, pero simplemente decirle al Señor, ayúdame a comprenderlo, ayúdame a entenderlo, pero quiero escuchar. Yo creo que es una línea, al menos para mí. Ahora, ¿cómo se recepciona esto desde la mirada adolescente? Hablaba con la Mónica hoy día, tratando o pensando esto antes de predicar con ustedes, y le decía que aquí hay tantas miradas. Hay miradas desde una perspectiva sexual, desde una mirada de la adolescencia, desde una mirada de la presión social. Aquí se da un diálogo y uno a veces no sabe todo lo que pasa en breves segundos. Yo no tengo idea si María entendía lo que significaba aceptar un mensaje de que vas a quedar embarazada sin intermediación de un hombre, así como poco menos te va a embarazar el aire. ¿Cómo uno responde eso al futuro esposo? ¿Cómo uno responde eso a la familia? ¿Cómo uno le responde eso a la sociedad? En un contexto tan machista como el que se estaba viviendo en aquel entonces. ¿Cómo se responde eso desde la perspectiva sexual? Tener que decir, sí, pero sigo virgen. ¿Cómo respondes una verdad con una verdad que no sirve? Respondiendo una verdad, esa respuesta, por más que sea cierta, parece no servir. ¿Cómo dices que estás embarazada y sigues siendo virgen? ¿Cómo se responde eso desde la perspectiva de la adolescencia? Alguien dirá, y de eso hablamos con la Moni. La Moni dice, sí, pero es que antes se casaban antes y que alguien de 12, 14 años quedar embarazada puede que no sea tan chocante. Y es correcto, eso de la mirada de ese entonces. Pero al menos desde mi mirada, siglo XXI, a mí me chocaría y me choca que alguien de 14 años esté embarazada, por ejemplo. A mí, hoy día. Es como fuerte esa imagen para mí, con la cultura en la que estoy. Entonces, hay muchas lecturas que uno puede hacer en ese mismo instante. Y uno no sabe, yo no sé, no están los argumentos bíblicos para saber si María entendía todo lo que estaba pasando en esos segundos. Después de la guerra todos somos capitanes, ¿cierto? Y miramos para atrás y decimos, podemos hacer esto y esto otro, y ¿por qué no pensaste esto? Yo me acuerdo cuando me asaltaron y me querían robar mi celular, y yo me resistí, y me pegaron mal. Eran dos tipos, pero no dejé que me robaran el celular, así de choro. Y después llegué a la casa, me llevaron a la Mutual o a la H, me llevaron en ambulancia a la casa, así súper película, desde Santiago a Talagante, y en la casa, en vez de que me felicitaran todos así como, oh, estás bien, qué bueno, todos me retaron.
Todos me retaron, no hubo nadie que tuviera misericordia conmigo. Todos me dijeron, lo material se recupera, hubiese entregado el Bien celular. retado. Oye, sí, ya, yo entiendo eso, lo entiendo, de verdad. Lo entiendo. Mi tata me retó, me dijo, Andrés, ¿cómo se te ocurre? Estáis casados, los celulares van y vienen. Listo, yo entendí el reto, pero yo le dije esto a mi tata. Tata, si a usted le dicen, pásame el auto, te lo voy a robar, usted se lo pasa, y mi tata me dice, no, pues. no, o sea, se le cayó el argumento al tiro. No, pues la peleo. Bueno, eso hice yo, pues tata, eso hice con mi celular y me costó. No fue que quise hacerme el hombre, fue de manera inconsciente o de manera muy rápida. Entonces ese mismo ejemplo que me pasó a mí en horario de trabajo, le pudo haber pasado a María. A lo mejor no reflexionó nada de esto y nosotros que estamos cortando el queque así bien finito, a lo mejor María no, pasó de largo y dijo, a ver, dime, ¿qué tengo que hacer? Así de simple, dime. María tenía una actitud chora, avasalladora frente a la vida, una madurez como suelen tener las mujeres más que los hombres, de manera temprana, súper bien, súper desarrollada y fantástico. Pero cuando uno mira para atrás, sabe que hay consecuencias. Sabe que hay consecuencias, como las que estamos nombrando. Ahora, María, Dios a través de la voz de Gabriel, la estaba llamando a un camino que no había recorrido nunca. La estaba llamando a una misión para la cual nadie la preparó. O sea, si nosotros, y aquí a lo mejor el Pato y el Laberito me pueden entender de mejor manera, si a nosotros nadie nos preparó para ser papá de nuestros propios hijos, ¿cierto? Que estamos aprendiendo, nos mandamos Condoro, a veces los días, ¿cierto? Nos mandamos Condoro. Imagínense María, que tenía que ser la mamá del Hijo de Dios. La mamá del Hijo de Dios. ¿Quién la preparó para eso? Nadie. Literalmente nadie. Y a esa empresa la estaba llamando Dios. Le estaba diciendo, tú te vas a hacer cargo de Jesús. Ni nada más, ni nada menos que el Hijo de Dios. Entonces yo me hacía esta pregunta y le hago la pregunta a ustedes. Yo no sé si le ha pasado, a mí me ha pasado un par de veces al menos en la vida. ¿Cómo reaccionamos cuando Dios te llama a algo de lo cual tú no estás preparado? Conscientemente no estás preparado. ¿Cómo has reaccionado? Así, siendo espiritualmente honesto e intelectualmente honesto. ¿Cómo reaccionas o has reaccionado? ¿O tú crees que reaccionarías si ese momento aún no llega en tu vida? Si Dios te llama a hacer algo que tú dices, oye, esta cuestión ni en mis sueños se me ocurrió, ni en mis sueños me pasó por la cabeza. ¿Cómo creen ustedes que han reaccionado o han reaccionado? No sé si alguien quisiera contar. Yo tengo una, no voy a contar qué, pero cuando me pasó me dolió así que saber que era de Dios lo que me estaba pasando. No quería, pero terminé diciendo que sí porque estaba seguro que era lo que Dios quería que hiciera. Pero me dolió así como no era algo grato, no fue como, bacán seguir la voluntad de Dios, ¿cachai? Ser espiritual, que escucha la voz de Dios y hace lo que Dios le manda, no, me dolió harto, pero dije que sí. Gracias, Patito. Gracias, Pato, por tu honestidad. ¿Alguien más tuvo ese momento que dice Pato, momento de su vida? ¿O cómo cree que reaccionaría? También puede ser. ¿Alguien tiene esa idea de seguir orando? La Sandy, pero se está aguantando. porque oramos, hágase tu voluntad, ¿cierto? Es fácil orarla, pero que finalmente a veces, muchas veces, termina haciéndose más la voluntad de uno. Con el Rocco hicimos un monólogo cuando la primera vez que conocimos a Josué. Y yo se puedo contar. Una de las ideas más locas que Dios me dijo, oye, es para este lado, fue cuando me dijo, oye, tenés que estar con el Rocco. Y yo así como, ¿ah? Así como que, y mis reacciones son, como que le poní, le poní lista, así como que, pero, y todo esto que estoy haciendo yo por este otro lado, ¿de qué tú me estás hablando? Es como que, y como que, así como decía yo en la imagen, es como súper simple, en verdad es como, es que es para allá. Y tú como,
pero voy caminando para allá, llevo como 8 años recorriendo para el mismo lado. Es que es para allá. Y tú, ¡ah! Y como que sentís como que entre que tu esfuerzo, como que no es que no valga, pero es como que te sentí hasta, no sé, a veces yo hasta me siento tonta, es como, pero ¿y cómo no me avisaste antes? Y obvio que Dios te estaba avisando de antes, pero no le hiciste caso. Y luego es como, pero qué, y todas esas cosas, que uno se enoja solo, como que uno habla contigo y dice, pero señor, ¿cuál es el problema? Muéstrame la película completa, por favor. Claro, así como, ¿por qué no me avisaste de antes? Claro, claro. Me hubiese ahorrado todo este proceso, todos los malos ratos, todas estas cosas raras. Entonces como que... Sí, te entiendo, Santi. Se entiende tu idea. Bueno, es parte de las reacciones posibles que pueden surgir en nosotros. ¿Alguien más? No sé si es para no dejar a alguien con las ganas de expresarse. No sé si estaría muy... Te gané, Manuel, lo siento, pero diste la oportunidad. Y la Cata igual. Ya. Oh, Sí, no sé sí, si, sí. Ya, dale, Josué, dale. no sé si estaría muy lejos de lo que voy a hablar en realidad. No sirve. El tema no sirve. de... Bueno, me voy, casi. No participo más. No, es un tema del liderazgo, la verdad. Un tema del liderazgo. Va con respecto a eso. Antiguamente, cuando estaba en la otra iglesia, antes de irme, el pastor de la iglesia, que en realidad es mi tío, me dijo, yo estaba en el proceso ya de irme de la iglesia. Y yo tenía la idea de irme de la iglesia y todo el tema, pero pensé que estaba loco. Que eran ideas mías simplemente, pero me di cuenta que al final realmente era Dios. Pero en un principio dudé si realmente era Dios, pero al final no fue Él. Y prácticamente cuando me fui de la iglesia, a mí me iban a elegir líder de jóvenes, a donde iba a ser. Y no sé si es tan chistoso esto, pero que cuando llego acá a la iglesia es como que a la PIEF, de alguna forma como que venía escapando de un liderazgo, pero al llegar a la PIEF me terminan nombrando después líder del ministerio, y entonces como que digo, ¡comeré! Lo lamento, O sea, Josué. Yo no pero sé es como que con una. es como que al Habíamos final, hablado con tu tío. al final es como eso, o sea, Dios te dice algo, pero muchas veces uno se hace el porfiado, o ¿sabes qué? No creo que sea así, Señor, o voy a hacer lo que yo estoy pensando realmente, pero Dios te está hablando y te habla tan clarito que al final igual sucede lo que Él quiere contigo realmente. Gracias. Sí, bueno. Eso dice que el brazo de Dios, estoy ocupando un antropomorfismo, el brazo de Dios es largo, ¿cierto? Es largo. Finalmente termina por tocar. Manu, ¿querías decir algo? ¿No? Ya, ok. Bueno, Cata, ¿tú querías decir algo, no? ¿Sí? Cortito, iba a decir que yo me veo dándole opciones a Dios, no muy Barça. Ya, sí, pero y si así mejor, y mira, si hacemos, no esto, pero esto, así como dándole opciones cómodas para mí. Poniendo la alternativa. Claro. Interesante. Bueno, A veces pasa esa cosa como de que es como que Dios te dice, ya, tenemos que irnos a acampar, pero tenéis que salir ahora. Y tú así como, ya, pero tengo que preparar la mochila, tengo que llevar la carpa. No, tenéis que irte así nomás. Y tú así como, pero ¿y qué haga? ¿Con qué ropa me voy? No tengo zapatos, tengo que conseguirme un saco de dormir. Y tú así como, no, Dios quiere que ahora. Entonces, no tengo nada. Yo creo que sí se entiende cuando uno no está preparado. Como que quería hacerlo, no sé, yo hago listas para todo, entonces como que... Ay. Bueno, ahí tú, Santi, tocaste una palabra que es clave, que es el tema de la preparación, porque María no era cualquier persona, o sea, ella tenía una vida de rectitud, ¿cierto? Ella tenía una vida justa, ella tenía una vida de esperar al Mesías, entonces cuando viene algo más o menos en esa dirección, algo de eso ya le sirve. O sea, cuando David tiene que enfrentar una pelea con Goliat, ocupa lo que tiene, ¿cierto? Lo que sabe hacer, pues tirar piedra nomás, porque no se va a poner con espada, ¿cómo se llama esa cuestión que se ponen? La armadura, escudo, no, se pone a tirar piedra, lo que tiene a mano.
Entonces es interesante las reflexiones porque van no solo mostrando nuestro carácter, ¿cierto? Nuestro carácter como persona. Por ejemplo, cuando Dios me llamó a servir en la Biblia como pastor de ustedes, fue también de una manera muy sobrenatural, muy cuática, de verdad, muy cuática. Yo estaba en la iglesia anterior y estaba ya casi divorciado de mi iglesia, pero seguía asistiendo fiel, sirviendo en todo lo que podía, pero estaba de verdad no a gusto, no a gusto. Y un domingo, en medio de una canción muy bonita, como son los cultos pentecostales, todo vivo, no hay culto pentecostal que se ha muerto, así, todo pasando. Como los bautistas. Claro. Igual. Amén, confirmo. Todo pasando en ese culto, y yo la verdad no estaba feliz, y estaba orando, de hecho, estaba orando en medio de la canción, y yo le dije al Señor estas palabras, le dije, Señor, dime qué quieres que yo haga, así con estas palabras, le dije, dime qué quieres que yo haga, pero quiero que seas súper claro. Y yo como la Cata, yo lo hice así, yo le puse condiciones. Yo le dije, pero no quiero que venga ningún hermano a tocarme el hombro y decirme, tengo grandes cosas para ti, Dios tiene un futuro glorioso. No, yo le puse condiciones al Señor, le dije, no quiero que venga nadie a tocarme el hombro ni a decirme nada. Quiero que tu palabra sea tan evidente que alguien racional como yo pueda entenderla. Y esas fueron las palabras textuales que yo le dije. Hasta el día de hoy no las olvido. Quiero que alguien tan racional como yo pueda entenderla. Así. ¿Y saben cómo me respondió el Señor? A través de un WhatsApp. Así de loco. Terminó el culto y Abel me manda un WhatsApp, que yo lo había visto a Abel 2 veces en mi vida, y me dice, almorcemos, mañana, era el lunes, almorcemos, y cuando nos juntamos a almorzar, me dice que la PIEPS está pensando en mí como futuro pastor de jóvenes. Después les cuento más la historia, pero así parte mi llamado a la PIEPS. Muy loco, muy cuático. Entonces, si Dios te responde con un WhatsApp, ¿qué le voy a pedir? Pues ahora no, mándame un correo ahora para confirmar. No, se lo dejé en el WhatsApp, así que ahí lo entendí. Bueno, dentro de eso que nos pasa, cómo reacciona María, cómo reaccionaríamos nosotros frente a una empresa o a un desafío del cual no estábamos preparados, yo quisiera simplemente dejar esto entre paréntesis. Háganle conmigo así para que no se olviden esto y puedan entender. Háganlo así conmigo, así, esto entre paréntesis, esto es un añadido de verdad. María nos enseña la fidelidad sexual. Hay un aspecto de la vida de María que nos enseña la fidelidad sexual. María estaba próxima a casarse y no obstante mantuvo la virginidad. ¿Logran entender el matiz, cierto? No obstante mantuvo su virginidad próxima a casarse. Es fácil caer en la tentación, es fácil, y yo no lo digo que se haga con intención, o sea, algo de intención hay, pero María venció esa tentación, y José también. No sé a cuántos kilómetros de distancia estaban, no sé qué es lo que usaban, el cuento es que es un hecho. María teniendo todo para poderse haber equivocado y decir estaba todo bien, y esperando que su esposo la aceptara, María se mantuvo virgen hasta el momento de su muerte. Cierro paréntesis, ese es un detalle que lo podríamos desarrollar otro día. ¿Qué es lo que quiero que podamos reflexionar ahora en breves palabras? Me quedan algunos minutitos. Porque hasta aquí no hemos visto a Jesús, ¿se fijan? Yo quiero ver cómo Jesús afecta la vida de una persona, el Dios humano. Y en ese entendido, Jesús viene, o el ángel viene y dice que va a tener un hijo que se llama el Señor Salva, ¿cierto? Que es la versión hebrea de Josué, y le va a poner Jesús. Y del versículo 30 al 33, todos los títulos que ahí se ocupan, si quieren pueden mirar su Biblia, todos los títulos que ahí se ocupan, dice, y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará su trono, de su antepasado David, y reinará por Israel. Todos esos títulos, para los contemporáneos, son títulos comprensibles.
entendían perfectamente que se trataba del Hijo de Dios. Son puros títulos que los judíos de aquel entonces lo entendían, los aceptaban. Y la idea o el foco que María sea virginal le está mostrando, y esto lo dicen algunos teólogos o concuerdan con esto, que hay una nueva humanidad en Jesús. Hay un nuevo tipo de humanidad que se desarrolla en Jesús, distinta a la que nosotros arrastramos desde el primer ser humano, por ejemplo, con Adán y Eva. Distinta, con Jesús nace una nueva posibilidad de vivir nuestra humanidad. El nacimiento de Jesús es distinto a la formación de estos primeros seres humanos. Entonces, Jesús cuando viene, hay un anuncio de Jesús. Todo en Jesús, con los seres humanos, es especial. No hay momento en la Escritura que Jesús, relacionándose con algún ser humano, ese ser humano no quede tocado de alguna manera. Solamente en este preludio del nacimiento, vemos que Jesús, o el anuncio de Jesús, se relaciona con Zacarías y Elizabeth y les cambia la vida. Se relaciona con María y José y les cambia la vida. Después Jesús crece, se relaciona con los maestros de su entonces y les cambia la perspectiva de la infancia. Jesús crece, se relaciona con sus amigos y les cambia la vida a 12 personas. Jesús crece y le cambia la vida a las ciudades. Jesús crece, muere y nos cambia la vida a todos nosotros. No hay momento en que Jesús no haga una mella o una señal en la vida de los seres humanos. Entonces, aquí es súper legítimo pensar y de qué manera me cambió la vida a mí. Si Jesús les cambió la vida a todos, con todos quienes tuvo algún tipo de relación, la pregunta es, bueno, entonces, ¿a mí en qué me la cambió? Porque si mi vida sin Cristo es la misma que con Cristo, estamos en un grave problema, en un serio problema, porque de hecho la Escritura nos dice que con Cristo existe literalmente y de la manera más primitiva posible una metamorfosis, un cambio, en todo el sentido de la palabra. No solo a nivel de hábitos, porque para cambiar a nivel de hábitos tiene que primero haber cambiado mi mente, mis pensamientos. Entonces, esta expresión externa obedece primero a un cambio interno. Entonces, si sin Cristo yo soy igual que con Cristo, estamos todos nosotros en un profundo problema existencial. Entonces, así como Jesús le cambió la vida a un montón de personas con las cuales fueron sus contemporáneos, y en la distancia, a través de la obra del Espíritu Santo, debería habernos cambiado la vida a nosotros, es válido que nos hagamos esa pregunta. ¿Cómo sería mi vida sin Cristo? ¿Y cómo sería mi vida con Cristo? ¿Se entiende la pregunta? ¿Sí? ¿Se logra entender? Clarísimo. Bueno, Jesús vino a exponerse a las relaciones humanas imperfectas y lo potente de esto es que lo voy a decir de esta manera, al invadir la vida de un adolescente, alguien podría tener la tentación de pensar que le quitó infancia, por decirlo de alguna manera, como que le impidió que se desarrollara como un adolescente. Pero la verdad es que si nos quedamos en esa reflexión, nos quedamos cortos. Y hacemos que la reflexión bíblica sea muy chiquitita, porque la verdad lo que sucede en María no es que ella pierde, la verdad es que María gana. María lo que gana es que llega, no solo en ese momento su vida cambia, sino que pasa la historia como la mamá del Hijo de Dios. Hay una película en Netflix que es de monito, que se llama, si mi memoria no me falla, Estrella de Belén. No sé si la han visto pasar por ahí. Estrella de Belén, que es de monito, que cuenta la historia de un burrito. Estrella de Belén. Y cuenta la historia de un burrito. Y lo interesante de la película es que cuenta y muestra el momento en que María le cuenta a José que está embarazada. Entonces uno dice, ¿cómo se lo va a decir si esta cosa es de monito? Pues es de monito, entonces ¿cómo lo va a mostrar para que un niño lo entienda? Y el director de esta película es muy inteligente. ¿Y qué es lo que hace?
muestra en la película la perspectiva del hombre. Entonces María le dice que está embarazada del Hijo de Dios. Entonces, si nos vamos al Evangelio de Mateo, podríamos decir que José no lo entiende, qué sé yo, se aparta un poco confundido, qué sé yo, como que no entiendo qué está pasando, pero el director se queda con otra imagen y dice, y le pone estas palabras a José. Cuando María le dice que van a ser los papás del Hijo de Dios, José dice, entonces, ¿Dios me escogió para que eduque al Hijo de Dios? Y María le dice, bueno, sí. O sea, Dios me eligió a mí para que sea el papá del Hijo de Dios, para que yo no sé qué vio en mí. ¿Entienden o no? Y José empieza a hablar de él y María le dice, bueno, sí, es como que sí, voy a hablar de mí, pero está bien. Tangencialmente también te eligió a ti. Entonces podemos ver que José tampoco pierde. De alguna manera tampoco pierde. José gana con tener en su familia, ¿a quién? Al Hijo de Dios. Al Hijo de Dios. Literalmente al Hijo de Dios. Entonces, cuando vemos todo esto, que el acoger no solo desde esta perspectiva, de manera concreta, ¿cierto? Como un ser humano, el Hijo de Dios, sino desde nosotros ahora, a la distancia, con estos puentes hermenéuticos que estoy tratando de hacer, ¿qué implica para nosotros haber acogido a Jesús? ¿Qué es lo que ganamos con eso? Porque yo no sé si le ha pasado a ustedes, pero yo he escuchado diálogos tan paupérrimos, permítanme esa palabra, tan fome, tan malo, de personas que cuentan como que se volvieron cristianos y su vida se puso fome, se puso mala, como que su vida cambió para mal, como que ahora tienen más luchas que antes. Yo no sé si ustedes han escuchado ese tipo de diálogo, pero yo lo he escuchado hartas veces, y uno dice, ¿qué onda? Pues si Cristo vino para darte libertad, Cristo vino para salvarte, no para ahogarte en el agua. O sea, de verdad, ¿de qué manera estamos enfrentando este acoger a Jesús? ¿Qué es para nosotros? ¿Qué sentimos que ganamos? Porque María finalmente cierra este diálogo, versículo 38, dice, soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. María está diciendo, acepto todo, estamos, dale, cuenta conmigo. No tengo idea cómo se hace esto, pero vamos para adelante. Cierro con esto. Les pregunto a ustedes, y era el nombre de esta predicación, ¿cómo me cambió a mí? Si ya vemos cómo esto cambió a Zacarías, ya vemos cómo cambió a Elizabeth, la hizo ser fértil, la hizo ser la mamá de Juan el Bautista, ya vemos cómo cambió la vida de José, ya vemos cómo cambió la vida de María. ¿Qué implica el nacimiento de Jesús para mí? ¿Cómo me cambió la vida a mí Jesús? Yo quiero pedirles de todo corazón que reflexionen en esta idea. Porque hoy día está cada vez más fácil olvidar el sentido de la Navidad. Y no lo digo de manera cliché, lo digo en serio. Cada vez es más fácil olvidar que la Navidad es posible gracias a Jesús. Esta celebración que cada vez, inclusive ahora en tiempos pandémicos, se comercializa más, se potencia más desde la perspectiva de las cosas. Volver a estas preguntas básicas, volver a estas preguntas esenciales, diría yo. ¿En qué me cambió la vida a mí? ¿Cómo puedo ver algún tipo de conexión entre lo que le pasó a estos jóvenes y lo que pasa hoy día conmigo, al entender que Jesús hoy día está en mí? Ya a través de la obra del Espíritu Santo, que Dios está en mí, así como Dios viene y habita en María, ahora Dios viene y habita en mí. ¿Cómo me cambia eso? ¿Cómo me cambia? Yo quisiera pedirles que por unos instantes oremos esto, y dejen esa pregunta instalada en su cabeza.
Porque cuando eso sucede, fíjense en la metáfora poética que ocupa el texto de Lucas. Y cuando María pregunta, ¿y cómo sucederá esto? Miren la manera bella que lo escribe Lucas. Dice, la sombra de Dios te cubrirá. ¿Habrá algo más suave que una sombra? Esa fue la manera que Dios trató a María. De la manera más sutil posible. De la manera menos violenta posible. Hay veces que la concepción de un hijo se da de manera horrorosa a través de una violación. ¿Cierto? Que la concepción de un hijo se da de manera inesperada, como hasta dolorosa. Pero el trato que hay de Dios con María en ese momento para decir, y este será el punto de encuentro, será como una sombra. Encuentro bello. Porque yo encuentro que es la manera en que Dios nos trata. Yo veo a Dios en mi historia y en la historia de muchas personas, si no en todas, veo un Dios cariñoso, no un Dios violento. Veo un Dios amoroso, veo un Dios papá, que así como trató a María con ese lenguaje, a mí y a muchos nos ha tratado de manera muy noble, muy noble. Y yo estoy seguro que algo de eso hay en sus propias experiencias. Yo creo que no reconocer en estos encuentros con Jesús ternura, amor, es porque probablemente no lo estamos teniendo. Porque es muy difícil que Dios se relacione de otra manera que no sea a través de su propia esencia. Y el escritor de Juan dice que Dios es amor. Difícilmente Dios se relacionará a través de una esencia de la cual Él no es. Eso. Bueno, oremos. ¿Les parece que oremos? Oremos, Señor. Yo te quiero dar muchas gracias por este tiempo de reflexionar en cómo Jesús, como este Dios humano que viene en medio de la humanidad, transforma la vida de quienes tiene su alrededor. Como lo ha hecho hasta aquí con anuncios, solo el anuncio de Jesús toca la vida. Como vemos que el mensaje de Jesús, que viene, ya empieza a cambiar la vida de todo el entorno. Cuanto más eso debiese hoy día ser una realidad de nosotros, considerando que tú ya viniste y te esperamos por segunda vez. Señor, ayúdanos a responder con la valentía de esta oración. De verdad, yo me siento súper confrontado y estoy seguro que muchos de los chiquillos también, a tener el valor que tuvo, a tener la valentía. Quizás no todas las respuestas, claramente no las hay. Y podemos estar confusos, pero que podamos decir con certeza y valor que se haga conmigo como tú quieres. Que se haga conmigo como tú quieres. Te doy gracias, Señor, porque nos da la posibilidad de reflexionar en tu palabra y de entender que somos siervos, esa misma palabra que ocupó María, que somos siervos, que somos instrumentos, hijos tuyos, a través de los cuales tú quieres expresarte. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra y por lo que ella nos bendice. En el nombre glorioso de Jesús y decimos amén.